Bienvenidos y bienvenidas a la 19ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2023. Saludamos especialmente a quienes nos siguen a través de nuestra página web, filven.com y el canal Cultura. Las reuniones son importantes per se. Son importantes porque de allí se erigen quizás las bases de grandes transformaciones sociales. En el trabajo comunitario, en el trabajo popular, en las comunas, son clave, porque esa es la piedra de inicio de grandes proyectos. Así nace el libro El arte de ponernos de acuerdo, de Felipe García. El libro que hoy estaremos presentando y bautizando acá en la Feria Internacional del Libro. Este es un libro publicado por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. Nos acompañan en el set Lidis Altuve, viceministra del Sistema de Formación Comunal y Movimientos Sociales, Hernán Vargas, viceministro de Economía Comunal, y Felipe García, autor del libro. Estamos en la FILVEN y leer nos reencuentra. Bueno, buenas tardes. Saludar a todos y todos los presentes, agradecer por estar aquí. Para nosotros es un honor estar aquí en la FILVEN, pero además acompañado de nuestro hermano, compañero, militante, Felipe, quien es el autor de este texto, el compañero Hernán Vargas, que también es compañero, camarada, y actualmente tiene responsabilidades de gobierno como viceministro de Economía. Y bueno, quien les habla, Lidis Altuve. Decía que es un honor para nosotros estar presentando este texto maravilloso, sencillo, pero profundo, ilustrado por Felipe, pero editado por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, conocido en una primera versión por aquellos años, ahorita nos estamos poniendo de acuerdo, de más de 10 años, cuando también estuvimos por allá con el presidente comandante Chávez, que creamos el Ministerio para las Comunas, y el arte de ponernos de acuerdo fue un folleto, pero que hoy está editado en este maravilloso libro ilustrado, que sirvió y tiene hoy más vigencia que nunca en ese trabajo, en ese relato que hace Felipe, en todo el texto ilustrado de lo que él llama el trabajo comunitario. Yo voy a introducir, porque además también tuvimos la oportunidad de estar con Felipe, de presentar este libro en la Feria de Caracas, en aquel conversatorio, y en el inicio del texto, en todo el relato que nos hace Felipe, hablando de 3 momentos fundamentales. Y Felipe inicia el texto hablando de 3 razones por las cuales a veces la política, el trabajo organizativo, la organización de nuestro poder popular es un trabajo o es una práctica solamente de lo que él primero llama la noción que tenemos de la política. De esa política como esa práctica solo de los políticos. En la Revolución Bolivariana, en el proceso revolucionario, hemos venido reivindicando una noción de política. Y yo quisiera, en este texto, reivindicar lo que Felipe define como política. Y Felipe define la política como el ejercicio de nuestro poder para definir lo común, para definir lo colectivo, en contra de esa visión, insisto, de la política, de una élite política y de una política que hoy sí pudiésemos hablar de más de 20 años de revolución ejercido por nuestros comuneros y nuestras comuneras. Y el otro elemento que también subyace en este arte de ponernos de acuerdo como una de las razones por las cuales a veces distorsionamos este trabajo o se distorsiona este trabajo es por la visión
que tenemos sobre lo individual, sobre lo colectivo. Y además de ofrecernos un método, una metodología de trabajo comunitario, lo que nosotros quisiésemos resaltar aquí es que en esa metodología que nos propone Felipe hay una cosmovisión, hay una forma de ver el mundo y hay una forma de ejercer la política, de eso que él llama el interés general, lo común, lo colectivo, y también nos profundiza en que lo común y lo colectivo ayuda a construir los consensos en el trabajo comunitario. Y finalmente, en esa tercera razón que nos ayuda en la construcción de lo que él llama las esencias del trabajo comunitario, que no es más que la construcción de pensamiento y práctica colectiva. En esa tercera visión que nos lleva a la propuesta de esa metodología, Felipe nos dice que muchas veces cuando convocamos a una asamblea comunitaria, comunal, a una reunión, lo hacemos de manera dispersa, donde reproducimos una cultura política que no es proponente de esa nueva cultura política que queremos parir. Entonces, después de esas tres razones que introduce el libro de Felipe, además de una manera muy pedagógica, de una manera muy andragógica, de una manera muy sencilla, pero además de constituirse en una herramienta, en una guía de ese trabajo comunitario, de eso que nosotros llamamos en ese camino de la construcción del socialismo en lo territorial, que no es más que darle poder al pueblo, Felipe también nos introduce en un método para hacer del ejercicio, de la práctica, de las decisiones colectivas y de los consensos, una guía maravillosa que está compuesta de 5 elementos que no quisiera desarrollar porque si no, no nos leeríamos el libro, que además lo tenemos por ahí, que es el temario. Cada vez que nosotros convocamos una reunión deberíamos tener presente, y él dice que esa es la primera clave del arte, de ponernos de acuerdo, de ver y revisar todos los detalles. El temario, la convocatoria, el orientador del debate, el registro, la plenaria y el trabajo en comisiones y en la asamblea. Yo quisiera de los 5 rescatarlo del registro. Actualmente nosotros del Ministerio para las Comunas y Movimientos Sociales, en este momento donde el presidente nos ha llamado en esta nueva etapa de transición al socialismo, al reencuentro con los liderazgos legítimos y con las capacidades de gobernar de nuestro poder popular. Nosotros desde el Ministerio del Poder Popular hemos venido acompañando la renovación de vocerías de más de 32.000 consejos comunales y hoy podemos visualizar esto que Felipe nos expresa en todo este método. Pero decía lo del registro, porque es muy importante que en este método y en esta guía y en esta herramienta que nos ofrece el arte de ponernos de acuerdo, el registro es muy importante y nosotros avanzamos en un proceso de tener conciencia de los procesos de sistematización, que no es más que acordar los acuerdos, registrar la memoria viva de nuestro poder popular para luego comunalizar o informar sobre los procesos de las comunidades que a veces son un plomo en el ala a la hora de la unidad y la construcción de los consensos. Y finalmente hay un tercer momento de esto del arte de ponerse de acuerdo que tiene que ver con los métodos y estilos para obstaculizar este trabajo comunitario. Es decir, Felipe nos habla de las razones que tienen que ver con estos mecanismos que nos induce la sociedad moderna, de cómo lo político tiene que ver con una élite, lo colectivo está subsumido en una visión individualista de la vida, y después sobre las metodologías. Nos da una guía y unas herramientas para la metodología a la hora de la construcción de esos consensos, y también termina el libro hablando de esos métodos y estilos. Esto es muy interesante porque además Felipe lo hace de una manera muy jocosa, ilustrada, sencilla, de lo que no se debe hacer en la construcción de esos consensos
Y yo quisiera muy rápido nombrarlo porque sé que seguramente Hernán, Felipe, el propio autor, nos puede profundizar cuando Felipe estuvo escribiendo todo esto. Hay que decirlo, nosotros tuvimos una primera versión de esta guía, de este instrumento maravilloso, y hoy pudiésemos dar cuenta de muchas prácticas que se han profundizado en el territorio, en el ejercicio del poder popular, de todo esto que está aquí, pero que tiene que seguir siendo una herramienta, una guía para profundizar los modelos políticos de construcción del socialismo en lo territorial. Dice Felipe, o describe y expresa estos métodos y estilos que obstaculizan sería, vamos a ver si nos suena un poco común estas prácticas que vemos a cada rato. Uno, la persona que todo lo sabe. Ustedes reconocen a la gente de que todo lo sabe cuando convocamos una convocatoria, cuando convocamos una reunión de aquellos o aquellas que poco escuchan y apenas se convoca y se le da la palabra, se agarra a la reunión. Entonces, la persona que todo lo sabe, los liderazgos comunitarios, Felipe habla de los liderazgos comunitarios positivos, pero también aquellos distorsionadores. Yo me quedo con los liderazgos comunitarios positivos y me gusta mucho esto que dice Felipe, que el liderazgo comunitario positivo es la persona activa que le da alma, corazón y vida al trabajo comunitario. Esos son miles de comuneros y comuneras que están en nuestro territorio que le dan alma y vida a ese trabajo comunitario. No faltan los asiduos críticos. ¿No suena esto también? Compañeros y compañeras que a la hora de proponer algo ni siquiera escuchan la propuesta cuando ya están criticando la propuesta. Estos son parte de estos obstáculos. Incumplimiento de los acuerdos. Por eso que uno de los elementos del método es el registro, porque si no se registra lo de los acuerdos, luego este incumplimiento lo que nos lleva es a un camino de la desesperanza, de la frustración, y hay un ciclo muy bonito también del que habla Felipe, que es el ciclo de el diagnóstico, la evaluación, la ejecución, y luego volvemos a diagnosticar, a planificar y a ejecutar de lo que él llama el proceso de la continuidad. Entonces, son elementos muy valiosos en esta guía, en este instrumento. El secuestro de los intereses comunitarios por los intereses grupales, muy importante, por eso que se inicia el texto con esto de los sustantivos, de la razón de ser, del arte de ponernos de acuerdo, que tiene que ver con eso que él llama de las esencias del trabajo y la práctica, el conocimiento y la práctica colectiva. Y hay otro que está aquí de estos obstáculos. Esto es muy importante. Muchas veces nos creemos que el mundo es del tamaño de la comarca donde vivimos. Un elemento que rescata el presidente Chávez también en el primer halo teórico, donde habla que el Consejo Comunal es la célula, pero que no había que perder la vista de lo nacional, lo regional, inclusive lo internacional. Hoy día estamos dando una batalla de el 3 de diciembre y en eso del interés común y el interés general llamamos también a los consejos comunales a la defensa, la integridad del territorio, muy importante, y a veces nos quedamos en ese trabajo minúsculo local y creemos que esa práctica no tiene nada que ver con las dinámicas y las relaciones geopolíticas, inclusive nacionales e internacionales. El trabajo comunitario no es un club para ser amigos y contrapone las afinidades que podemos tener como hermanos, ¿verdad? Pero que debe subyacer el trabajo juntos por el bien común. Eso es en términos de lo que podemos encontrar como ese valioso aporte pedagógico de esa guía que contiene este libro maravilloso de Felipe, pero finalmente yo quisiera, además de agradecer a Felipe por este aporte que nos ha servido a nosotros desde los que hemos tenido responsabilidades de gobierno, pero además que hemos estado empeñados y acompañando a nuestro pueblo en este proceso de ser gobierno popular,
hemos venido aprendiendo de todos estos elementos, pero no solamente hemos venido aprendiendo, sino que el desafío y el reto de todo esto que dice aquí, que se expresa aquí, es que todos los días podamos ser muchos mejores en esta práctica de este aporte que hoy nos deja Felipe, que al final seguramente Felipe dirá, no es parte de mi conocimiento ni un pensamiento individual, sino que también tiene que ver con toda una práctica colectiva de todo un país y de todo un pueblo. Acuerdo, y no nombrar ese genocidio sería algo, una cojeada moral, ¿no? Por eso empiezo por ahí. Lidy se ha explicado el libro muy bien, creo que no, solamente me tocará hacer algunas reflexiones, ¿no? En primer lugar, el gran valor que tienen todas esas mujeres, sobre todo mujeres, porque no nos caigamos a mentiras, el trabajo comunitario lo hacen sobre todo mujeres. Ese trabajo tan hermoso que hacen, hay un poema de Fernando Paz Castillo que yo lo nombro mucho, dice: todo el mundo ama la flor tan hermosa, pero pocos se acuerdan cuánto trabaja la raíz profunda por encontrar la vida, ¿no? Yo creo que el trabajo comunitario es un trabajo de raíz, es un trabajo que muchas veces no se ve y muchas veces se aman los resultados, pero toda esa gente que estuvo, que barrió el piso, hay una imagen que a mí me impactó mucho, que decían que las mujeres de Irak, el acto de resistencia más arrecho, perdónenme la palabra, de las mujeres de Irak, era que todos los días salían a limpiar la calle de escombros después de la guerra, ¿no? Eso no se ve, pero es un trabajo de raíz y es un trabajo heroico que hacen las comunidades. Y es la salida. En la presentación anterior yo nombraba a Julio Escalona, que Julio Escalona en los años 80 decía que había que construir un partido para su propia destrucción, ¿no? Y siempre me quedó eso. ¿Por qué? Porque el trabajo de servicio, que es muy valioso, ya sea en instituciones como de la que vengo, y viene el amigo Chuito, que es Churuata, y Hernán, entendíamos eso, ¿no? Que era un trabajo de servicio para que las comunidades pudieran ejercer mejor su rol, pero no suplantarlo, ¿no? Y yo creo que el trabajo de los que han elegido estar dentro de ser funcionario de gobierno, un poco debe ser eso, pensar de que trabajar casi que como que, ¿qué va a pasar si mañana no estoy? O
O sea, trabajar todos los días pensando en que el trabajo no es para ellos, sino precisamente para contribuir a ese trabajo que es realmente lo importante, el trabajo comunitario. Roberto Malaver decía que había que cambiar el dicho de hablando se entiende la gente, ¿no? Por oyendo se entiende la gente. Realmente el arte de ponernos de acuerdo es una forma con una metodología muy sencilla. Fue escrito para que se pueda usar hoy, pero se puede usar dentro de 10 años, se puede usar en Venezuela, pero se puede usar en Costa Rica. O sea, no tiene absolutamente nada coyuntural, ¿no? Es sencillamente una metodología para que, ¿para qué? Para eso, para poder oírnos, o sea, que la comunidad se oiga y se ponga de acuerdo y en base a ese acuerdo vaya a la práctica y después de esa práctica, después de realizar esa práctica, se pueda evaluar, corregir, se nos pueden ocurrir otras cosas, hacer otra programación, etcétera, etcétera, y después volver a evaluar. ¿Para qué? Para volver. Entonces es una metodología circular como es la ecología, como es la política bien entendida, como es la poesía, como es un poco nuestras vidas. O sea, es circular, vivimos para morir, morimos para vivir, etcétera, etcétera. Y el legado que uno deja en la vida es precisamente eso. O sea, todavía vive el que inventó la rueda, porque la usamos. Y aunque no tenga nombre, ese es el sentido de la vida, ¿no? Y cuando estamos en una comunidad y en esa comunidad, por no tener esas cosas tan sencillas a veces, porque es una metodología muy simple, tan sencilla, bueno, la gente empieza a pelearse, empieza a discutir, empieza a chismear, empieza a perder el sentido correcto para lo cual se convocó la reunión y se pierde, y entonces eso, en vez de producir trabajo organizado, en vez de producir saldos positivos, etcétera, etcétera, lo que produce es desesperanza, apatía, no, eso es una habladera de paja, eso siempre es lo mismo, yo ya no vuelvo a ir, qué sé yo, etcétera, etcétera, y los proyectos se caen. Y realmente los proyectos que realmente valen la pena son los que vienen de abajo hacia arriba, no los que se definen en una oficina por cuatro especialistas y deciden esto es lo bueno para el pueblo. No. Los proyectos realmente que se consolidan, y que perduran, son los que se hacen con placer, con ganas y sobre todo con la conciencia de que yo pude participar en ello. Es eso que se hizo, aunque sea una mínima parte, es parte de mí, es mi esencia, es mi sangre, ¿no? Entonces, ese es el llamado. El llamado es a que nuestra esperanza esté en eso, en poder sembrar y posteriormente cosechar los frutos que da el trabajo comunitario. Muchas gracias. Gracias, camarada. Bueno, miren, buenas tardes. Después de esto que decían Lice y luego Felipe, lo que yo podría añadir es que este es un material que creemos que es bien importante circular en este momento en particular, porque nosotros estamos de cara a un momento del país que el presidente Nicolás Maduro ha llamado de renacimiento nacional, ¿no? De recuperación. Y yo creo que hoy todo el mundo que está por ahí dando vueltas en el laguito se da cuenta de que ciertamente, a pesar de que no hemos salido de la situación complicada en la que nos han puesto los gringos, sí hay una situación distinta, ¿no? Tú ves unas condiciones diferentes que yo no creo que es el momento justamente para achinchorrarse y sentirse que todo está bien, sino más bien es el momento de avanzar en los términos que nos corresponden. Nosotros creemos que este es un instrumento para el poder popular, ¿no? Y allí entonces uno recuerda a Chávez en el 2012, planteaba, cuando presentó el programa de la patria, él decía algo así como, no nos llamemos engaño,
Venezuela sigue siendo un país capitalista rentista, donde apenas se empiezan a mostrar algunos gérmenes del socialismo, ¿no? Y entonces él plantea que para poder construir realmente un socialismo en Venezuela, hace falta un poder popular que pueda al mismo tiempo derrotar, destruir, acabar con la forma y las lógicas del capital, pero al mismo tiempo poder construir nuevas formas de planificar, producir y de hacer gestión política, ¿no? Usted tiene ese doble rol, tiene que matar lo nuevo que no se deja matar y tiene que ayudar a nacer lo nuevo que no termina de nacer. O sea, estos años que han sido muy difíciles, a veces nos generan la impresión de que, bueno, hay un momento de definición que ocurrió, y realmente la verdad es que esa es la percepción que podían tener Europa, Estados Unidos, ¿no? Que nosotros, después de la partida de Chávez, no íbamos a poder seguir adelante. Y la realidad es que hay un pueblo que ha seguido adelante, organizándose en formas colectivas. Y fíjense que al respecto nosotros podemos decir que, al menos de la experiencia en el Ministerio de Comunas, hemos visto que el año pasado se empezaron a hacer elecciones nuevamente en los consejos comunales para reelegir a las vocerías de las comunidades, ¿no? Y resulta que de ese tiempo para acá, del año pasado para acá, digamos de abril del año pasado hasta la fecha de hoy, se han hecho elecciones en 30.000 consejos comunales en el país. Y han participado un poco más de 4 millones de personas que han ido a votar para elegir voceros de consejos comunales, ¿no? Para decir, mira, yo quiero que Chuito sea el vocero del Comité de Cultura, yo quiero que Felipe sea el vocero del Comité de Agua, que Noelí sea la vocera del Comité de Mujer. Y así, entonces, toda esa gente que está hoy creyendo en la política, incluso ahí les digo otro dato, resulta que de 335 municipios del país, en 132 municipios votó más gente ahorita en las elecciones de los consejos comunales de la gente que votó por alcaldías y gobernaciones. Es decir, es un pueblo que cree en ese modo comunal del que nos hablaba Chávez, y por eso entonces nosotros creemos que estos son de esos instrumentos que ayudan a la construcción de ese socialismo territorial que comentaba Lídice, que es un socialismo de lo concreto. Es la comuna construyendo nuevas formas de planificar, gestionar, producir, como planteaba el comandante Chávez. Yo además ahí tengo que mencionar, y aprovecho entonces ahí de hacer propaganda para otras de las sesiones de estos días dentro de esta feria. El jueves justamente se presenta un libro que, a mi juicio, Felipe es como el hermano de este, ¿no? ¿Cómo se llama? El cómo hacer para saber qué hacer del tío Peralta es, a mi juicio, como que los dos hermanos perfectos, ¿no? A la hora de construir metodología para construir el poder popular. Porque Felipe logra colocar en un registro muy sencillo, en un dibujo fabuloso, que es fantástico de leer, ver y revisar, como ahorita nos comentaba Lídice, lo que Hernán Peralta logra poner ya en una clave más política, teórica, explicando punto a punto, ¿no? Entonces ahí tiene, para ambos gustos del marxismo, del posmarxismo, tiene de los dos gustos. Lo puedes leer en escrito, en tira cómica, como está acá, pero lo puedes ver también en el trabajo de Hernán Peralta, que además allí, a propósito de la construcción del socialismo, fíjense que el viejo Hernán Peralta, cuando plantea esta idea del cómo hacer para saber qué hacer, le hace un guiño a la obra de Lenin, ¿no? Y dice, ajá, en lo concreto, ¿cómo hago en este momento? Y refiere entonces esta metodología que se ha venido construyendo además en, ¿cómo se llama?, en comunidades urbanas, rurales, indígenas, donde plantea esta idea de que, bueno, para poder construir un método que apoye a la construcción desde el poder popular, de formas de planificar, producir, de formas de hacer política de lo común, tú necesitas entonces tener este ciclo interminable de estar diagnosticando la realidad, qué es lo que está ocurriendo, y a partir de ahí poder definir, bueno, si esta es mi realidad, vista en colectivo, yo puedo pasar a este nivel de programar qué es lo que necesito hacer y definir en colectivo cómo hacemos eso, ¿no? Y de ese cómo lo hacemos, como tú planteabas, Lidice, hay que estarlo evaluando para poder decir qué fue lo que falló, qué es lo que hay que reorientar y cómo seguimos adelante, nuevamente mirando esa realidad que en teoría debimos haber incidido un poco, ¿no? O
Lo grandioso de un material como este es que habla de herramientas muy concretas para ese arte de escucharnos, para ese arte de ponernos de acuerdo en una Venezuela que, aunque a veces hay una parte que no lo ve, que no ve esa Venezuela que se ha construido en asamblea, esa Venezuela que se ha construido en lo colectivo, esa asamblea que los gringos no esperaban, esa Venezuela que los gringos no esperaban que cuando hiciera un sabotaje eléctrico se mantuviese funcionando, que cuando nos bloquearan económicamente se mantuviese funcionando. Es una Venezuela comunitaria que sabe de otra forma, que por supuesto no es pura e ideal, tiene todas las contradicciones y más de las que Felipe sintetiza en el arte de ponernos de acuerdo, esas que Lidice además recordaba punto a punto, pero que es un pueblo que justamente sobre la base de sus contradicciones sabe hacerse de claves para poder superar esas contradicciones y avanzar en lo que nos permite construir en colectivo, ¿no? Yo digo eso además no como, afortunadamente no es una cosa que tengamos que decir como una declaración de utopía, es una realidad concreta. O sea, al día de hoy, ¿quién puede negar que en las etapas más difíciles este país no ha comido justamente por lo que se produce desde las comunidades? El café que nosotros nos tomamos diariamente es un café producido por familias que producen y que la mayoría de ellas están organizadas en comunas, en consejos comunales, ¿no? La arepa que nos comemos diariamente es un maíz sembrado en una economía familiar que en muchos de los casos de Venezuela está organizado en una comuna o en un consejo comunal. Y estos son materiales, así como les recomendaba ir el jueves a las 6 de la tarde por allá del otro lado del lago. Va a ser la presentación del libro de Hernán Peralta, el cómo hacer para saber qué hacer, así como hoy estamos presentando el que yo considero que es su hermano, ¿cómo se llama? Complemento, no es gemelo, es el que logra complementar la otra mitad, que es el arte de ponernos de acuerdo, que son materiales que avanzan en esa dirección, a propósito de la reciente partida de Enrique Dussel, de descolonizar el conocimiento y construir otra forma de teoría, conocimiento, que además se ha venido construyendo en tierra venezolana, en comunidades, repito, urbanas, indígenas, rurales, desde la práctica, ¿no? Es la teoría que nos ha tocado construir para avanzar en ese camino que Chávez citaba a Mesaros como que, bueno, para poder construir el socialismo hay que avanzar en una sociedad de profunda democracia radical, de autogestión y control social. Y esas son categorías que suenan muy chéveres, volviendo a la idea de un viejo Peralta viniendo de las filas del Partido Comunista, pero que luego se encuentra en el territorio de cómo se aterriza eso, cómo se hace eso en la realidad concreta. Y yo lo que les puedo decir, ya para cerrar, es que este material creemos que es muy importante en esta etapa de renacimiento nacional porque las comunas tienen un rol central en esta etapa. Y no porque lo creamos como una declaración de deseos, sino porque en la práctica viene siendo así. Y no hay nada más justo que tomar justamente, beber de esas claves que nos han permitido avanzar. Esto que está aquí es más una sistematización de la realidad para poder devolverla que una cosa que alguien se sentó a pensarla y a dibujarla hermosamente, pero por supuesto a partir de sistematizar una realidad que nos permite estar reconstruyéndonos y reconstruyendo esa vida comunitaria que es donde nosotros objetivamente creemos que en este momento se produce y se reproduce la vida en socialismo. Yo nada más para cerrar entonces les invito, a que todo el mundo pueda llevárselo, leerlo, pero sobre todo difundirlo. En la página web del Ministerio de Comunas ustedes pueden encontrar este material y lo pueden descargar en PDF. Creo que tenemos que hacer todas las vías, es un material no muy denso, que puede entonces reproducirse fácilmente. Creemos que es la hora de echarlo a correr nuevamente por todas las asambleas, así como en distintos momentos lo hemos utilizado en distintas asambleas. Este es el momento nuevamente de echar a la calle el arte de ponernos de acuerdo. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Buenas tardes.